Díaz Morales. Y quiero comentar de que me asusté mucho con el sismo. Y estaba en el canal 10, programa Nada está dicho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. De fondo tendremos a Almendrita, la niña que nos hizo la noche ayer después del sismo. Pero comenzamos con cosas inquietantes, preocupantes en medio del contexto que vivimos. El magistrado Luis Arce Córdoba renunció hoy al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. A través de una carta dirigida a su presidente, Jorge Luis Salas Arenas, Arce fundamenta su dimisión y cito: con el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el Pleno del Jurado, que hasta hoy he tenido el honor de integrar de manera honesta, dice en un fragmento de su misiva. Más adelante dice: así tengo conocimiento de fuente directa que dichas reclamaciones serán infructuosas. Nos referimos a lo que ha ocurrido hoy en el Jurado Nacional de Elecciones y los pedidos de nulidad. Los reclamos de la población, continúa Arce, serán vanos y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados. Las marchas que reclaman el derecho a la verdad no serán escuchadas. Todo parece estar consumado desde hace mucho tiempo atrás, dice el señor Arce. Solamente cita una fuente directa o a lo que él llama una fuente directa. No está mostrando evidencia. Continúa: a la fiscal de la Nación le manifiesto que puede iniciar contra mí una persecución judicial sin fin. No temo a sus acciones y sabré defenderme. A los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia les digo que pueden continuar tratando de destituirme del cargo. Al presidente del jurado, señor Salas, le digo que puede continuar plasmando sus convicciones políticas con su doble voto. A la presidenta del Poder Judicial le digo que puede continuar manteniendo al señor Salas como jefe del jurado. Al jefe de la OMPE puede continuar afirmando que estamos ante elecciones limpias y transparentes. Nada dura para siempre, dice, la historia los juzgará. Finalmente, ante lo manifestado, dice, requiero al Pleno del Jurado se pronuncie a favor de mi declinación y oficie a la fiscal de la Nación para que se llame a un miembro suplente, quedando claro que, si bien no es permitida la renuncia, sí es viable la declinación formal al ejercicio de las funciones como miembro titular a efectos que el suplente, ya designado por la Junta de Fiscales, ejerza funciones en mi reemplazo en la recta final del presente procedimiento eleccionario. Repetimos entonces, Luis Arce está declinando a su participación como magistrado del Jurado Nacional de Elecciones y pide él además que se designe a su suplente. En los hechos, el señor Arce se está sumando a quienes denuncian un supuesto fraude que hasta ahora no tiene evidencia sólida suficiente para manifestar ello. Recordar nada más el artículo 16 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, ley número 26486. ¿Qué es lo que dice? El cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable durante los procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares. Vaya, no podría en la práctica el señor Arce renunciar. Él mismo lo dice en su carta. El suplente del señor Arce, ojo ahí, es nada menos que Víctor Rodríguez Montesa, mencionado, señalado e investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Más adelante vamos a tratar de entender lo que significaría esta dimisión, pero sobre todo, como les acabo de leer la Ley Orgánica de Elecciones, si es posible que el señor Arce renuncie en medio de un proceso electoral. Lo que está pasando hoy, vamos a tratar el tema de la audiencia de hoy, pues constituye un momento aún dentro del proceso electoral, porque el Jurado Nacional de Elecciones no ha proclamado al ganador o ganadora. Entonces, el señor Pedro Castillo, mientras tanto, visitó junto a las autoridades de Mala las zonas afectadas por el sismo de 6 grados de magnitud. Minutos antes, el señor Castillo sostuvo reuniones con la alcaldesa de la municipalidad de Mala, Sonia Ramos. Castillo dijo que las emergencias no pueden tener un rostro político y resaltó la falta de mantenimiento de los centros de salud del país. Y, por cierto, visitó a la familia, lamentablemente, nuestras condolencias a la familia que perdió a un niño de 6 años durante el sismo. Esto fue lo que dijo el señor Castillo.
Estamos acá con la alcaldesa de Mala, nuestra compatriota Sonia. Hemos venido porque es nuestra obligación, al margen de la política. Entendemos que los problemas que tiene el Perú no tienen color político. Acabamos de tener un informe que hay un listado de personas que han sido heridas, se han trasladado a este centro médico, y me apena bastante ver cómo están los centros médicos en el Perú. Se le pide eficiencia al personal médico cuando están en peores condiciones los centros médicos. No hay consecuencias graves, pero vamos a ir a visitar a sus domicilios también. La agencia EFE reporta lo siguiente respecto a la situación en el Perú. El Jurado Nacional de Elecciones, dice EFE, comenzó este miércoles a rechazar de manera definitiva, por falta de pruebas, las denuncias de supuesto fraude realizadas por Keiko Fujimori para anular miles de votos y evitar su tercera derrota consecutiva en unas elecciones presidenciales. La agencia EFE continúa. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el máximo órgano electoral de Perú, revisó en segunda y última instancia las primeras 10 apelaciones presentadas por la candidata derechista, después de que todas sus denuncias hayan sido declaradas infundadas, en primer lugar, por jurados inferiores, por carecer de pruebas contundentes o por no haber sido presentadas a tiempo. La señora Lourdes Flores participó hoy en la audiencia y tuvo un intercambio de palabras con el presidente del jurado, Jorge Luis Salas Arenas. Escuchemos. Y si a la luz de lo que presentamos y día a día se presentarán cientos de pericias que demuestran las firmas falsas, el mismo puño gráfico, las conductas premeditadamente ordenadas por quienes capacitaron a los personeros, el Jurado Nacional de Elecciones se niega a hacer que la verdad electoral aparezca, el próximo gobierno, señor, está condenado a la ilegitimidad. No dejaré nunca de ser una demócrata y una peruana, y una política de muchos años de vida, que lo que quiere, como ha señalado el magistrado Urriola, es que el 28 de julio nos gobierne quien realmente ha ganado las elecciones y no quien nace de un proceso dañado y falto de legitimidad. Seguramente he entendido mal, pero lo que corresponderá hacer seguramente es aceptar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y no condicionarla a que sea la decisión que a mí me guste, ¿no? Porque, no sé, me parece que he oído mal, porque seguramente he escuchado mal, porque esas me parece no son las reglas de la democracia, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso pasó, parte de lo que pasó hoy en la audiencia en la que se han revisado 10 apelaciones respecto a la nulidad de las mesas. Las 10 han sido declaradas infundadas. Mañana se ven 4 más. En total, según el dato que tenemos, lo vamos a corroborar en instantes con el señor Castiglioni, Julio César Castiglioni, abogado de Fuerza Popular, son 52. Por cierto, la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, se ha pronunciado en el Twitter a propósito de la salida, o por lo menos la renuncia verbalizada del magistrado Arce al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y dice que ella fue electa presidenta del Poder Judicial por la Sala Plena de la Corte Suprema, integrada por 15 jueces supremos titulares el 3 de diciembre del 2020 para el periodo 2021-2022. Esta es una designación en la que no interviene ningún otro poder del Estado. El Poder Judicial es autónomo, dice Elvia Barrios. Como presidenta del Poder Judicial no tengo facultades para separar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. No existe norma alguna que lo establezca, dice Elvia Barrios. Hago un llamado a no desinformar a la ciudadanía, finaliza en Twitter la presidenta del Poder Judicial. Doctor Julio César Castiglioni, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenas noches. Jaime. Jimmy me decía mi mamá. Jaime. Sí, a veces me tocaba la cabeza y me decía Jimmy, pero bueno, ya esos son tiempos pasados. Ahora ya uno pinta canas y además se asusta con los temblores. A ver, así es. A ver, esto que está pasando con el magistrado Salas y el magistrado Arce, ¿no? Porque el magistrado Arce en su carta de renuncia dice que el magistrado Salas ya tiene premeditadamente una decisión, y esto en un contexto tan delicado para el país desluce lo que está pasando en este momento y desluciría también las audiencias que se están realizando hoy por hoy para definir finalmente si tienen o no asidero los reclamos de Fuerza Popular. ¿Cómo digamos, determina o cuál es el impacto que tiene
esta carta del señor Arce en el contexto que estamos viviendo? Es una lástima que el doctor Carlos Arce haya renunciado al cargo del Jurado Nacional de Elecciones en representación del Ministerio Público. Él no es un magistrado improvisado. Él ha sido presidente de la Corte Superior de Ucayali y ganó el concurso, entró por concurso para fiscal supremo. Y él ha venido votando, no solo en esto de lo que están ahora haciendo público las unidades, sí. Él ha venido votando singularmente también en las observaciones de OMPE. No es de hoy día su discrepancia. Y lo ha manifestado en esta carta, que es una carta que expresa su sentimiento, y nosotros le expresamos nuestra solidaridad, por lo menos quien habla se la expresó, manifestando que es el único magistrado que apoyaba, en el caso primero de las nulidades, pedir el padrón. El doctor Salas se niega a pedir el padrón. La lista de electores, no el padrón, no, la lista de electores. No el padrón. No es el padrón, es la lista de electores, exactamente. Diciendo que tiene información reservada. Claro, pero, y doctor no Castiglioni. Es verdad, Jaime. Perdóname si me robo un minuto. Sí. ¿Qué es lo que tiene? Tiene tu nombre, el lugar donde vas a firmar, donde vas a poner tu huella digital y nada más. Tu dirección. No tiene tu dirección, no tiene cuántas casas tiene, no tiene con quién estás casado, no tiene nada. ¿No tiene el ubigeo? ¿No tiene el ubigeo, que es donde se determina la dirección? El ubigeo es el que tiene, pero no dice cuántas casas tiene. No, claro, pero el ubigeo determina la ubicación de la casa, pues, doctor. El lugar donde votar, pero no, también se cambió eso hoy en día, porque ya no es donde votas donde vives. Pero concretamente, lo que trato de entender, y mucha gente en este momento se pregunta, es: ¿puede un magistrado del jurado dimitir en un momento así? Por lo pronto, la ley orgánica del jurado de elecciones, que usted conoce mejor que yo, en su artículo 16 dice que el cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable durante los procesos electorales. Entonces, él no está renunciando. Tengo yo la carta. Declinación irrevocable al cargo de representante del Ministerio Público. Ya. Él no está renunciando, él está declinando y está pidiendo, porque tiene su accesitario. ¿Cuál sería la diferencia, mi querido doctor? No vaya a ser que caiga en eso de no se cayó, se desplomó. No, eso es en la época de Castañeda Rossi. Ya. Está declinando por una sencilla razón. Porque yo trato de entenderlo al doctor Arce, que tiene una trayectoria jurídica impecable. El único medio que lo ha estado fastidiando es IDL Reporteros. Bueno, el señor Gorriti pues tiene sus intereses creados y seguro enviado por alguien, que lo ha estado tratando de fastidiar al doctor Arce, pero que en las votaciones ha votado. ¿Pero fastidiar sería decir que tiene un desbalance patrimonial de 1 millón de soles? ¿Le ha aprobado? ¿Eso es fastidiar, digamos? ¿Es una investigación? ¿Le ha aprobado? No, hay investigaciones, le digo, que muestran eso, muestran un desbalance de 1 millón de soles. Si existiría ya esa prueba, ya lo hubieran destituido. Es una pericia contable encargada por la Fiscalía de la Nación sobre el señor Arce, que encontró un desbalance no justificado de 1.394.302 soles entre el 2013 y el 2019, que se investigue en todo caso, ¿no? Y se está investigándose el hecho. Claro, pero no está mal decirlo, digo. Si se está investigando... No, pues es que IDL te inventa cosas. No, esto es Convoca, no es IDL. No, yo no suscribo la frase que usted está diciendo de que IDL inventa cosas. Yo sé que hacen investigaciones muy prolijas, pero más allá de eso, el hecho concreto es que hay
en efecto, un desbalance de acuerdo a una pericia contable encargada por la Fiscalía de la Nación al señor Arce. Pero no puede dimitir. ¿Cómo se va a ir en este momento? ¿No le parece grave? Porque están justamente resolviendo los pedidos que ustedes han hecho para que se resuelva, todo esto. No, porque no quiere ser cómplice de lo que está sucediendo en el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando usted dice cómplice, se refiere a que el resto del Pleno, con el señor Salas a la cabeza, estarían orquestando ¿un fraude? Es lo que ha dicho, que se niega. Pero usted le cree. Ya, pero por supuesto. Él dice, sí, además no cita evidencia, dice que él tiene conocimiento de fuente directa, ¿no?, de un supuesto arreglo o una supuesta decisión ya tomada, pero no dice exactamente cómo sustentar esa afirmación, simplemente lo dice. Pero recuerdo lo que se ha realizado hoy, la audiencia de hoy. Por eso, la audiencia de hoy, para usted ¿la audiencia de hoy tiene alguna irregularidad que quiera comentarnos? Sí. ¿Cuál? El presidente todo lo toma a pecho, y no es que haya solo han tenido un entredicho con la doctora Lourdes Flores, conmigo han tenido 2 entredichos. Ya. O sea, usted no le puede decir al Jurado Nacional de Elecciones, señor, acá hay indicios de fraude, porque han dicho que la palabra fraude está vetada cuando está en la ley orgánica de elecciones. Pero ¿cuáles son las pruebas del fraude, doctor Castiglioni? Por eso, estamos presentando las pericias. Pero por eso, ¿cuáles son las pruebas? Porque hasta ahora todas han sido desestimadas. ¿Pero desestimadas por quiénes? Por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero por 3, pero no por 4. Ya, pero la mayoría es la que manda. Si 3 votan a favor y 1 en contra. Pero el cuarto, ¿qué pide? Pide lo que ustedes piden. Ahora, pero señor, es lo mínimo. Una duda razonable. ¿El término declinación está en la Ley Orgánica de Elecciones? En la Ley de Elecciones, no. Entonces, está apelando a una figura que no existe. No, pero yo puedo declinar a participar, seguir continuando. No, claro, está bien, pero no existe en la ley, es lo que me refiero. O sea, declinar no está en la ley, está renunciar. Y renunciar no puede durante las elecciones. Pero lo está haciendo en base a su derecho de seguir integrando un colegiado que se niega a investigar la verdad. Claro, un derecho, pero que la ley no le asiste. ¿Por qué no le va a asistir al Jurado Nacional le acabo de preguntar si la declinación irrevocable está en la Ley de Elecciones y usted me dice que no. Y en efecto no lo está. Por eso. Ya, ese es un tema, ¿correcto? Pero él está pidiendo lo mismo que está pidiendo no solo nosotros, sino otras organizaciones políticas también han pedido en primera instancia, en la primera vuelta, el padrón, y no se les ha hecho llegar. Porque el presidente Salas dice pues que es privado. La lista de electores, no el padrón, la lista de electores. Por eso, la lista de electores, sí. Que es privado. ¿Y cómo va a ser privado si ese día te lo entrega al presidente de mesa? Y el presidente de mesa es el que hace firmar a cada uno de los miembros para poder certificar y firma a cada uno de nosotros, de las personas. ¿Desde cuándo un documento público es privado? Ya, pero de acuerdo. ¿Desde cuándo? Pero por lo menos estamos de acuerdo en que el término declinación no existe en la ley orgánica. Por tanto, la figura de la declinación no está en la ley. Por tanto, el señor Arce no está actuando de acuerdo a la ley. Él tendría que renunciar y en elecciones no se puede. Por lo mismo que sabe él esa razón y lo explicará. Ya. Yo no soy abogado del doctor Arce, por si acaso. No. Lo que yo lamento es que un magistrado
que estaba pidiendo que se cumpla la ley, que se investiguen los hechos irregulares, se aleje del colegiado, porque los demás miembros tienen ya una posición tomada frente a las, no solo a las unidades, sino a las observaciones que hizo OMPE, que fueron 1000. Claro, pero para quedar claros, un servidor público, a diferencia de un ciudadano de a pie, un ciudadano común y corriente, un servidor público, digo, solo puede hacer lo que la ley permite, ¿no? ¿Hay excepciones? ¿La de Arce sería una excepción para usted? No, pero está en su derecho de declinar. Pero no lo asiste la ley. No puede ser una persona solitaria, un colegiado que, como él mismo, yo no estoy citando nada de lo que no esté en su carta, yo también la tengo la carta, en la cual ya hay decisiones tomadas. El día de hoy, Jaime, se citó a las 3 de la tarde para votar las causas de hoy día. Y el presidente dijo, vamos a votar. Y el doctor Arce se opuso. Dijo, señor, pero si nadie ha manifestado su posición, vas a votar 10 expedientes que los has juntado en forma ilegal. Porque el informe debería ser expediente por expediente. Pero en un colegiado no necesariamente todos están de acuerdo, mi querido doctor Castiglioni. Fíjese nomás el Tribunal Constitucional. Pero un informe, nunca acumulan los expedientes. No, me refiero a que el señor, usted dice que el señor Arce vota en solitario, pero es que en verdad en el tribunal también pasa lo mismo, 4 contra 3, 5 contra 2, 6 contra 1. Es, digamos, menester de un colegiado tener esas diferencias. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero él está pidiendo la verdad, esa es la diferencia. ¿Perdón, qué? ¿El qué? Él está pidiendo la verdad. Él está pidiendo la verdad. Que se esclarezcan los hechos. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor Castiglioni. Le agradezco por sus comentarios en esta entrevista y que tenga usted muy buenas noches. Vamos a seguir atentos y estamos en contacto en otro momento, ¿sí? Muchas gracias. Ya. Hasta luego.